Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en una historia bíblica tan tranquila, tan delicadamente tejida entre el lino y la piedra, que probablemente no sobrevivirás a esto, despierto, claro. Porque hoy te acompaño en el suave recorrido por una escena que suele pasar desapercibida, el momento en que Jesús, antes de salir del sepulcro, dobló su manto con la calma de quien no tiene prisa ni agenda. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y oye, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá contigo. Siempre es curioso ver cómo esta historia se escucha a medianoche en Madrid y a la hora de la siesta en Guadalajara. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Tú estás ahí. El aire es húmedo y pesado, como si incluso la atmósfera contuviera la respiración. Frente a ti, una gran piedra yace desplazada, medio torcida, como si algo mucho más fuerte que la lógica la hubiera hecho rodar. Y sin embargo, no hay estruendo. No hay música celestial. No hay luces deslumbrantes. Solo, silencio. El jardín está cubierto por la penumbra azul del alba. Algunas aves comienzan a practicar sus primeros trinos matutinos con el entusiasmo del que todavía no sabe si es lunes. Caminas despacio, tus sandalias crujen levemente sobre el suelo de grava. Y entonces lo ves, el sepulcro. Abierto. Vacío. Quieto. Como una tienda que cerró tarde, pero dejó la cortina levantada por descuido. Te acercas, con ese tipo de curiosidad que mezcla temor y fascinación. El interior es fresco, como una cueva olvidada por el sol. No hay cuerpo. Ni olor. Solo, orden. Curiosamente, demasiado orden. En el lugar donde deberían yacer restos humanos, encuentras telas. Un sudario enrollado aparte. Y el manto, doblado con una precisión inquietante, colocado con cuidado como si el portador simplemente se hubiera quitado la túnica para meterse en cama después de una jornada larga. Los historiadores aún discuten si este detalle fue intencionalmente simbólico, o simplemente un gesto de cortesía sobrenatural, como si incluso en la resurrección, dejar todo recogido fuera una prioridad. La costumbre judía del primer siglo incluía envolver el cuerpo con lino y aceites aromáticos, una tarea hecha casi siempre por mujeres. Y sí, eso también lo hacían en silencio, algo que, dicho sea de paso, sigue siendo una habilidad femenina notable. Pero nadie esperaba que el resultado de todo ese cuidado fuera esto. Un escenario que parece más una habitación de hotel que una tumba. El aire dentro no huele a muerte. Huele a incienso, a piedra antigua, a esas notas que solo puedes percibir cuando estás completamente quieto, completamente presente. Una pequeña corriente de aire te acaricia la mejilla. Quizá entra desde la hendidura por donde fue retirada la piedra. Es fresco, casi tímido, como si el mismo viento no quisiera interrumpir lo que aquí ocurrió. Ahora bien, vamos a mencionar un dato histórico real aquí. En el judaísmo del Segundo Templo, los sepulcros familiares eran comunes, y muchas veces reutilizados. Pero este sepulcro en particular era nuevo. Nunca usado. Un regalo literal post-mortem de un seguidor rico, José de Arimatea. Un detalle que muchos pasan por alto mientras corren hacia lo milagroso. Y sin embargo, tú no corres. Tú estás allí, de pie, con la calma de quien ha llegado demasiado temprano a una cita con lo eterno. Tus ojos regresan al manto doblado. Te preguntas si fue un mensaje. Si fue un gesto. O simplemente, la primera señal de que el que lo dejó no se había ido del todo. ¿Recuerdas cuando alguien te enseñó a doblar ropa y tú pensaste, ¿para qué, si igual se va a desordenar? Pues aparentemente, hasta Jesús tenía su opinión sobre el tema. Lo curioso es que en la cultura hebrea, doblar una servilleta durante una comida tenía un significado específico, indicaba que el comensal pensaba volver. Un detalle doméstico que se coló en lo divino. Nadie te dice nada. No hay voz. Ni trueno. Pero ese manto doblado, silencioso, impasible, dice algo. Tal vez, no es un adiós.
Tal vez, volveré pronto. O quizá, más sencillamente, incluso los milagros tienen buenos modales. Y así, en la quietud de la tumba abierta, tú respiras. Lento. Profundo. Porque si él pudo tomarse el tiempo para doblar su manto antes de desaparecer del sepulcro, entonces quizá tú también puedas soltar un poco el apuro. Sales del sepulcro con esa sensación de haber entrado en algo más que una cueva vacía. Es como haber espiado un secreto que no estaba destinado a ser comprendido, sino simplemente contemplado. El aire afuera parece más ligero, o quizá eres tú quien camina con menos peso. Te detienes. Vuelves a mirar hacia adentro, una última vez. El lino sigue ahí. Perfectamente doblado. Y no puedes evitar preguntarte quién tuvo la delicadeza de hacerlo. ¿Jesús mismo? ¿Un ángel? ¿O acaso el Espíritu Santo tiene habilidades ocultas en lavandería? Lo cierto es que no hay testigos registrados de ese gesto. Solo consecuencias. Y eso, para ti, lo hace aún más intrigante. La historia avanza, pero tú no estás listo para dejar ese detalle atrás. Así que decides imaginarlo. Lo recreas en tu mente como si fuera una escena borrada de una película sagrada. Jesús, en silencio, despierta. No como quien salta de la cama, sino como quien abre los ojos tras siglos de espera. Siente el frío de la piedra en su espalda. El lino se desliza de su cuerpo como si supiera que su tarea ha terminado. Jesús se sienta. Mira a su alrededor. Sonríe, quizá. Y entonces lo hace, toma el manto, y lo dobla. Con cuidado. Con intención. Como quien sabe que alguien vendrá, y quiere que lo vea. Que lo note. Que entienda. Este gesto simple, el doblar de un manto, es ahora una de las señales más sutiles y poéticas del relato pascual. Y sin embargo, es apenas una línea en los evangelios. Como si los autores no supieran muy bien qué hacer con él, o pensaran, si lo escribimos tal cual, ya lo entenderán con el tiempo. Los historiadores aún discuten si este detalle tiene raíces rituales más profundas. Algunos afirman que el acto de doblar el sudario separadamente simboliza la distinción entre lo humano y lo divino. Otros creen que es simplemente una muestra de orden, el tipo de cosa que haría alguien que no está huyendo, sino terminando algo con elegancia. ¿Te gusta esa idea? Porque tú también sabes lo que es tomarte el tiempo para hacer las cosas bien. Incluso cuando nadie está mirando. Avanzas por el jardín, dejando atrás la tumba como quien cierra suavemente una puerta que no volverá a abrir. Y entonces comienzan a llegar otros personajes. Las mujeres. Las primeras testigos. Las que ven lo que tú ya has visto. María Magdalena va al frente. Caminan rápido, cargando frascos con aceites y aromas, listas para un ritual que ya no será necesario. Tú las ves venir y no sabes si advertirles o dejarlas vivir la sorpresa. Optas por lo segundo. A veces el asombro vale la pena. Observas a María mientras se acerca al sepulcro. Ella entra. Tú puedes casi oír cómo su respiración se detiene. Sale. Mira alrededor. Confundida. Su voz tiembla cuando dice, se han llevado a mi señor, y no sé dónde lo han puesto. Tú lo sabes. Y sin embargo, no puedes decirlo. Solo puedes observar. Dato curioso del día, en tiempos de Jesús, las mujeres no eran consideradas testigos válidos en los tribunales judíos. Y sin embargo, fueron ellas las elegidas para ser las primeras en ver el milagro. Una ironía divina, tan silenciosa como el manto doblado. María se arrodilla. No llora aún, pero está al borde. Tú te preguntas qué es más difícil, ver morir a alguien que amas, o llegar tarde para cuidar su cuerpo. En ambas hay duelo, pero uno carga la culpa. Ella vuelve a entrar. Mira otra vez. Y entonces ocurre algo extraño. Dos figuras aparecen, sentadas, una en la cabecera y otra a los pies del lugar donde el cuerpo estuvo. Sus ropas brillan, pero no en un sentido explosivo,
más bien en ese tono blanco que parece recién lavado por ángeles con obsesión por el detergente celestial. Uno de ellos le habla. María apenas escucha. Tú sí. Y no puedes evitar pensar que esos ángeles tienen un extraño gusto por ubicarse como si estuvieran esperando el autobús. Los historiadores aún discuten si estos seres fueron visiones internas de María, manifestaciones del cielo o simplemente recursos narrativos con función simbólica. Pero a ti te basta saber que estaban ahí. Que el momento necesitaba testigos, aunque fueran sobrenaturales. Y en medio de todo esto, lo que persiste es la quietud. Porque a pesar del dramatismo implícito, todo se siente contenido. Como si incluso el cielo respetara el ritmo pausado de una resurrección sin fuegos artificiales. María sale de nuevo. Mira alrededor. Tú la sigues, con ese tipo de paciencia que solo se tiene en los sueños o en las historias que nadie quiere terminar. Y entonces, una figura aparece detrás de ella. Tranquila. Casi normal. Como alguien que ha salido a pasear al amanecer. María lo ve, pero no lo reconoce. ¿Eres tú el jardinero?, pregunta, y tú tienes que reprimir una risa. Es comprensible. Él no brilla. No flota. No lleva pancartas. Es solo. Él. Hasta que dice su nombre. María. Y tú también sientes el impacto. Porque no es un grito. No es un llamado. Es una caricia pronunciada en voz. En ese momento, el mundo cambia para ella. Y para ti también. Y así, en esa simple palabra, María, algo en el universo se vuelve a acomodar. Como si un acorde perdido encontrara su nota. Tú la ves congelarse. Ella no necesita más pruebas. No hace falta que lo toque, ni que le expliquen nada. Su nombre, dicho en esa voz que ha escuchado tantas veces, tiene el poder de sacudir la lógica y hacer que todo vuelva a tener sentido. Tú también sientes algo, como una corriente leve que atraviesa el pecho. Porque hay algo profundamente humano en ser llamado por tu nombre. Es íntimo. Es reconocible. Es una de esas cosas que ni la muerte logra borrar. Pero claro, ella hace lo que cualquier ser humano haría ante un milagro, corre a tocarlo. A abrazarlo. A asegurarse de que es real y no una ilusión creada por el cansancio, el dolor o las especias aromáticas de 3 días. Y aquí es donde ocurre uno de los momentos más extraños y encantadoramente específicos del relato. No me toques, dice él. Tú parpadeas. María parpadea. Todos en la historia parecen confundidos por esa frase. No es un aléjate. No es un déjame en paz. Es más bien un todavía no. Los historiadores aún discuten si esta respuesta fue espiritual, simbólica o, simplemente, una manera elegante de decir, aún no he terminado el proceso celestial, dame unos minutos. Algunos teólogos sostienen que el cuerpo de Jesús estaba en un estado intermedio, aún en tránsito hacia una transformación total. Otros creen que era más bien una forma poética de enseñar a María, y por extensión, a todos, que la relación con él ya no sería física, sino espiritual. Pero tú, mientras lo observas todo en silencio, tienes otra teoría, tal vez simplemente no quería que le arrugaran la túnica recién doblada. María retrocede un poco. No por miedo, sino por respeto. Porque a veces el amor también es eso, saber detenerse. Jesús la mira. Su rostro es sereno. No hay prisa en su mirada. Solo una ternura densa, como una manta en la madrugada. Ella quiere preguntarle 1000 cosas. Tú también. ¿Qué pasó mientras estuvo muerto? ¿A dónde fue? ¿Qué se siente regresar? Pero él no da explicaciones. Da instrucciones. Ve y diles. Y María, que hace un minuto apenas podía hablar, ahora es la primera mensajera. La portadora de una noticia que ni ella comprende del todo. Y tú la ves correr, el paso torpe pero decidido, como quien lleva una vela encendida en medio de un huracán. Dato histórico del momento: en la tradición rabínica,
las mujeres no podían testificar legalmente. Y sin embargo, la primera proclamadora de la resurrección fue una mujer. El cielo, aparentemente, no sigue las normas de los tribunales humanos. Tú te quedas un momento más. Jesús se ha desvanecido de la escena. María también. Solo queda el jardín, y ese perfume leve a tierra mojada y milagro reciente. Caminas entre los árboles. Sientes el rocío en las hojas. Y por un instante, piensas que, si algún lugar en el mundo pudiera contener un eco del paraíso perdido, sería este rincón escondido en las afueras de Jerusalén. Te sientas en una roca. El sol comienza a asomarse, naranja y discreto, como si supiera que hoy hay cosas más luminosas que él. Mientras observas la luz filtrarse entre las ramas, recuerdas un detalle curioso: en el primer siglo, los jardineros de los sepulcros solían comenzar sus labores al amanecer, regando, barriendo, organizando flores. Y sí, desde cierta distancia, cualquiera podría confundir al resucitado con uno de ellos. Quizá no fue un error, sino una señal. Una forma sutil de decir: estoy cultivando algo nuevo. No una flor. Una esperanza. Desde tu rincón, ves cómo los primeros rayos iluminan la entrada del sepulcro. Y por un momento, esa cueva ya no parece un lugar de muerte, sino de nacimiento. El manto sigue ahí. Dobladito. Tranquilo. Como si fuera una nota de despedida para quienes aún buscan razones en medio del asombro. Y tú comienzas a entender. No todo, claro. Pero lo suficiente para saber que esta historia, lejos de haber terminado, apenas comienza. Tú sigues caminando por el sendero pedregoso que serpentea entre olivos y arbustos bajos, sin dejar de pensar en la escena que acabas de presenciar. Y, aunque parezca mentira, aún no has terminado de procesar que lo que viste, esa figura serena, esa voz conocida, ese manto doblado con una especie de ternura matemática, no fue un sueño. Pero no estás solo con ese pensamiento. Mientras la ciudad aún bosteza tras su noche de Pascua, otras figuras también comienzan a moverse. Las mujeres que salieron corriendo del sepulcro ya están repartiendo palabras entrecortadas a los discípulos, que se debaten entre el escepticismo y el deseo desesperado de creer. Y tú decides acompañarlas en su camino de regreso, porque si alguien va a poner esta historia en movimiento, son ellas. Te sorprende que no haya campanas, ni palomas volando en círculos, ni efectos especiales celestiales. Solo personas confundidas, caminando con más emoción que certezas. Al llegar a la casa donde se esconden los discípulos, sientes esa mezcla incómoda de temor y esperanza. Ellos no están listos. ¿Cómo podrían estarlo? Han pasado días encerrados, comiendo con culpa, durmiendo mal, y discutiendo en voz baja sobre si deberían huir o esperar el milagro prometido. María entra con la intensidad de una tormenta que no avisa. Habla rápido. Dice su nombre. Dice que lo ha visto. Que está vivo. Tú los miras a todos. Pedro frunce el ceño. Juan se pone de pie. Tomás no dice nada, pero aprieta los labios como quien está a punto de soltar una frase que va a incomodar a todos. Dato histórico: en la cultura judía del siglo I, las noticias sobre apariciones o visiones eran comúnmente interpretadas como experiencias místicas o sueños proféticos. No era raro, pero tampoco fácil de aceptar como hechos concretos. Los discípulos comienzan a hablar entre ellos. Tú los oyes debatir en voz baja, con esa cadencia propia de quienes intentan racionalizar lo irracional. ¿Era una visión? ¿Una ilusión causada por la tristeza? ¿Una necesidad emocional desesperada? Y en medio de todo eso, uno de ellos, quizás Juan, murmura algo sobre la tumba vacía. ¿Y el sudario?, pregunta otro. Tú sonríes por dentro. Si supieran el efecto que ese pedazo de tela está teniendo ahora mismo en la historia de la humanidad. Los historiadores aún discuten si los primeros discípulos creyeron de inmediato o si el proceso fue más bien gradual, lleno de capas de duda, recuerdos, y pequeños momentos de revelación. Lo que es claro es que no hubo unanimidad inmediata. Pedro, siempre el impetuoso, decide ir a ver con sus propios ojos. Y tú,
por supuesto, no vas a perderte esa caminata. Lo sigues por las callejuelas de Jerusalén, aún húmedas por el rocío. Sus pasos son rápidos, pero no desesperados. Es como si caminara con el peso de todas las decisiones que no supo tomar a tiempo. Llegan al jardín. El sol ya está un poco más alto. Las sombras retroceden con pereza. Pedro se detiene ante el sepulcro. Respira hondo. Entra. Y luego, silencio. Tú también entras. Otra vez. Y ves lo mismo. El mismo orden. El mismo espacio. El mismo manto. Pero esta vez, es distinto. Porque ahora lo ves con los ojos de alguien que sabe más. Que ha escuchado la historia. Que ha sentido la voz. Y, lo más importante, que ha visto el impacto que un solo gesto, doblar un manto, puede tener en un mundo que anhela signos. Pedro sale con el rostro alterado. No dice mucho. Nunca ha sido bueno con las palabras cuando se trata de sus emociones. Pero tú sabes lo que ha visto. Y sabes que, en lo profundo, algo en él ha comenzado a cambiar. Quizás sea pronto para llamarlo fe. Pero definitivamente ya no es incredulidad. Caminan juntos de regreso. Él adelante, tú unos pasos detrás. El aire huele a pan horneado en alguna casa vecina. Y por un instante, todo se siente casi normal. Casi. Una anciana barre la entrada de su casa. Un niño corre detrás de una gallina que claramente no quiere ser parte de su juego. Un burro bosteza. Sí, bosteza. No te lo estás imaginando. Y tú piensas, ¿cómo puede el mundo seguir tan igual cuando acaba de cambiar para siempre? A veces, los milagros no vienen acompañados de fuegos artificiales. A veces, vienen en forma de un lino doblado, de una palabra pronunciada con afecto, de una presencia que no necesita presentación. Y tú estás ahí para verlo todo. Pedro ha vuelto al grupo. No dice mucho, pero tú notas la diferencia. Esa rigidez que lo envolvía se ha aflojado. Ya no parece un hombre que solo carga con la culpa, sino alguien que ha visto un rayo de algo más, algo que no sabe nombrar todavía, pero que lo mantiene más erguido. La habitación está llena de murmullos. Las mujeres relatan una vez más lo ocurrido. Juan trata de entender. Tomás, por supuesto, se cruza de brazos, su ceja elevada en esa expresión clásica de muéstramelo o cállate. Y tú, simplemente, te acomodas en un rincón, observando. La tensión en el aire es densa, como la masa madre en una cocina antigua. Todos esperan algo. Una señal. Una confirmación. Algo que los saque de ese limbo entre la incredulidad y la esperanza. Mientras tanto, afuera, los rumores comienzan a multiplicarse como conejos bendecidos. Algunos dicen que el cuerpo fue robado. Otros, que los romanos hicieron un cambio raro de ataúd. Unos cuantos, los más creativos, insisten en que fue todo una estrategia de marketing celestial. Pero tú sabes la verdad. La viste. Sentiste la voz, la piedra abierta, el aire que ya no olía a muerte. Decides salir un momento. Jerusalén se despereza bajo el sol del mediodía. La ciudad sigue su rutina sin notar que en una pequeña habitación escondida, el mundo acaba de tambalearse. Pasan las horas. Algunos discípulos salen, otros entran. La comida no se toca. La conversación gira en círculos. Y entonces, sin aviso, sin efectos especiales, sin siquiera el sonido de un golpecito en la puerta. Aparece Jesús. Ahí. En medio de todos. Como si nunca se hubiera ido. Como si simplemente hubiera estado en otra habitación todo este tiempo. Tú lo ves. Pero lo mejor es ver sus reacciones. El sobresalto. El silencio que se traga a todos como una ola. El asombro que se mezcla con el terror, como cuando te das cuenta de que el payaso de la fiesta es tu jefe. Dato curioso, en muchas culturas antiguas, las apariciones de difuntos eran consideradas mal augurio.
Pero Jesús no se presenta como un espectro. No da miedo. No trae oscuridad. Solo paz. Literalmente. Paz a vosotros, dice. Y tú juras que hasta las paredes se relajan un poco. Los historiadores aún discuten si estas apariciones fueron físicas, visionarias o simbólicas. Pero nadie discute el efecto que tuvieron en los discípulos. Esa mezcla de consuelo y confusión, como cuando te dan una buena noticia que aún no sabes si creer del todo. Jesús les muestra las manos. El costado. Las marcas siguen ahí. No como cicatrices grotescas, sino como testigos silenciosos de lo que ha pasado. Como si dijera, sí, soy yo. Sí, fue real. Pero no te preocupes, ya pasó. Alguien, probablemente Juan, siempre emocional, comienza a llorar. Otro cae de rodillas. Y Pedro, bueno. Pedro no puede con tanto. Se acerca, lo mira de nuevo, y luego solo lo abraza. No dice nada. No necesita. Tú estás ahí. Sin moverte. Porque cualquier gesto parecería romper esa burbuja de lo sagrado que se ha formado en la habitación. Y entonces, Jesús hace algo absolutamente inesperado. Respira sobre ellos. No de manera dramática. No como un soplido épico. Más bien como quien apaga una vela suave. Reciban el Espíritu Santo, dice. Y tú, que estás más cerca, juras sentir un escalofrío. No frío. No miedo. Un cosquilleo, como cuando alguien te toca el brazo mientras duermes, y te despiertas con una sonrisa sin saber por qué. Dato histórico, en el lenguaje hebreo, ruaj significa tanto espíritu como aliento, como viento. Aquí, ese gesto de Jesús es más que simbólico. Es creativo. Es Génesis otra vez. Una nueva humanidad naciendo, no del barro, sino del miedo vencido. El ambiente cambia. La habitación ya no es un escondite. Es un santuario. El aire tiene otra textura. Como si cada molécula supiera que algo eterno acaba de ocurrir. Jesús no se queda mucho tiempo. Dice algunas palabras más. Les habla del perdón, de la misión, de cosas que parecen demasiado grandes para mentes aún temblorosas. Y entonces, sin hacer ruido, se va. No por la puerta. No por la ventana. Simplemente, se desvanece. Y tú te quedas con ellos. Con los discípulos que ahora se miran unos a otros con ojos distintos. Ya no hay solo temor. Hay algo más. Algo que podría llamarse propósito. O quizás, una primera chispa de fe. Tú piensas en el manto. En cómo todo comenzó con ese gesto casi doméstico. Y sonríes al darte cuenta, incluso el acto más simple, doblar una tela, puede desencadenar una revolución silenciosa. La habitación ha quedado impregnada de un silencio que no pesa, sino que acaricia. Tú lo notas en los hombros de los discípulos, ahora un poco menos tensos, como si una carga invisible hubiera sido dejada caer al suelo. Nadie se atreve a hablar aún. Porque, sinceramente, ¿qué se dice después de que un hombre muerto aparece en medio del comedor y te desea paz? Y entonces ocurre lo que tenía que ocurrir, Tomás entra. Llega tarde. Como siempre. Con la expresión de quien sabe que se perdió algo importante y no quiere preguntar demasiado de inmediato. Pero, claro, los demás no lo dejan en paz ni un segundo. Lo vimos, le dicen. Estuvo aquí, nos habló. Tú te acomodas junto a la puerta, con los brazos cruzados, y esperas el inevitable. Tomás los escucha, los mira, y lanza su famosa bomba. Hasta que no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas, no lo creeré. Y tú, por supuesto, levantas una ceja. Porque eso fue, específico. Dato curioso, en el mundo antiguo, el testimonio visual era considerado más fiable que cualquier otro tipo de evidencia. La vista era, por así decirlo, la reina de los sentidos. Pero lo de meter el dedo ya roza el exceso de celo profesional.
Los historiadores aún discuten si la figura de Tomás fue realzada en los evangelios como representación del escepticismo natural del ser humano moderno. Otros lo ven como un simple recordatorio de que incluso los más cercanos a lo divino pueden dudar, y está bien. Tú lo ves alejarse, molesto. Como quien siente que todos están en una broma cósmica a la que no fue invitado. Y durante una semana completa, tú y los demás simplemente esperan. O mejor dicho, oscilan entre esperar y rumiar la experiencia una y otra vez. Cada día es igual, comida que sabe a poco, sueños interrumpidos, conversaciones a media voz. Y llega el 8º día. Otra vez todos juntos, otra vez puertas cerradas, otra vez miradas que no se atreven a esperar demasiado. Y otra vez. Jesús aparece como si estuviera en su propia casa. Tú parpadeas. Tomás se congela. Esta vez, no hay sermón. No hay aliento simbólico. Solo una frase, directa, casi burlona en su ternura. Trae tu dedo aquí. Tú contienes una risa. Porque si eso no es sentido del humor celestial, no sabes qué lo es. Tomás tiembla. Da un paso. Otro. Y entonces lo hace, toca las manos, el costado. El silencio en la habitación es total. Ni el viento se atreve a susurrar. Y Tomás, que había dicho tanto, solo puede pronunciar lo único que importa. Señor mío y Dios mío. Y tú te das cuenta de algo. En esta escena no hay castigo por dudar. No hay reproche. Solo una invitación. Porque, al parecer, incluso el escepticismo tiene su lugar en la construcción de la fe. Jesús sonríe. Sí, sonríe. Y dice algo que, aunque breve, suena como una promesa que va más allá de esa habitación. Dichosos los que no vieron, y creyeron. Tú miras a tu alrededor. Tomás ya no duda. Pedro respira con más libertad. Juan parece a punto de escribir un poema. Todo empieza a cobrar forma. No una forma definitiva, no aún. Pero sí una figura reconocible, comunidad. Misión. Esperanza. Dato curioso número 2 de la noche. En muchos textos judíos contemporáneos a Jesús, los 8 días después de una celebración marcaban la nueva normalidad. Es decir, una vez que pasaba el luto, o una fiesta, lo que viniera era una nueva etapa. Así que sí, incluso el calendario está colaborando con esta narrativa. Tú piensas de nuevo en el sepulcro. En el manto. En ese gesto que, ahora entiendes, no fue solo cortesía celestial. Fue un anuncio. Un spoiler con forma de lino. Y mientras Jesús se va una vez más, tranquilo, sin necesidad de puertas, te quedas con una sensación cálida. Como si algo hubiera encajado. Como si, por fin, el mundo estuviera despertando a una verdad más suave, más profunda. Una verdad que no necesita demostraciones pirotécnicas. Una verdad que, como un manto doblado, solo está ahí. En silencio. Esperando ser vista. Sales de esa habitación cerrada con la sensación de haber asistido a algo que pocas veces sucede, una duda resuelta sin castigo. Tomas aire fresco. El cielo está en ese punto donde ya no es azul, pero tampoco ha cedido al gris del anochecer. Jerusalén tiene ese zumbido constante, como si la ciudad respirara por sí sola. Y tú sigues caminando. Porque si algo te ha enseñado esta historia, es que el movimiento es parte de la fe. Los discípulos también lo hacen. Algunos regresan a Galilea. Otros se quedan, preguntándose qué hacer con todo lo que han visto. Tú decides seguir al grupo que toma el camino a Emaús. Un sendero polvoriento, de esos que hacen sonar las sandalias a cada paso. 2 discípulos van adelante, conversando. Tú te quedas justo detrás, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para no interrumpir. Uno de ellos habla de lo ocurrido, de lo absurdo que parece todo, de cómo esperaban un Mesías que no muriera, que no sufriera, que no desapareciera tan, simplemente. Y entonces,
como si el guión celestial tuviera inclinación por las entradas teatrales bien cronometradas, aparece otro caminante. Lo saludan. Él les pregunta de qué hablan. «¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó?», le responden. Tú casi sueltas una carcajada. Porque no saben que le están contando su propia historia, al mismísimo protagonista. Él los deja hablar. Los escucha con atención, como si no supiera ya cada línea de ese guión. Y cuando terminan, comienza a hablar. No con tono de maestro severo, sino como quien bailando un tapiz de recuerdos antiguos y profecías olvidadas. Dato histórico, muchos judíos del primer siglo esperaban un Mesías guerrero, descendiente de David, que liberara a Israel del dominio romano. Un Mesías crucificado no cabía en esa ecuación. Era, literalmente, un oxímoron religioso. Los historiadores aún discuten si este encuentro en el camino es literal o simbólico, una narración real o una catequesis itinerante disfrazada de anécdota. Pero tú, mientras escuchas, sabes que lo que importa no es la categoría, sino el impacto. A medida que caminan, algo cambia. Los discípulos no lo notan del todo. Pero tú sí. Hay una suavidad en sus pasos. Una calidez que no estaba al inicio del trayecto. Llegan a una casa en Emaús. Él hace como si fuera a seguir de largo. Pero ellos insisten. Quédate con nosotros, le dicen. Y tú piensas en lo irónico que es pedirle al Mesías que no se vaya, sin saber que nunca lo ha hecho. Entran. La mesa es modesta. Pan, vino, un poco de aceite. El viajero toma el pan. Lo parte. Lo bendice. Lo reparte. Y en ese instante, exacto, nítido, fugaz, sus ojos lo reconocen. Es él. Pero ya no está. Tú ves sus rostros. Asombro, reverencia, y una pizca de frustración por haberlo reconocido justo cuando se esfumó. Pero también, una certeza nueva. Firme. Silenciosa. Como el eco de un nombre dicho con afecto. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, dicen. Tú lo sentiste también. Era ese ardor leve, como una vela encendida bajo la piel, como una calidez que no quema pero tampoco se olvida. Dato curioso, los caminos antiguos en Judea no eran rectos. Seguían curvas naturales, huían de colinas empinadas. Por eso, lo que podría ser un trayecto de 1 hora se volvía el doble. Perfecto para una conversación larga, reveladora o milagrosa. Los discípulos no tardan. Vuelven a Jerusalén, de noche. Caminan rápido, como si la emoción les diera alas. Tú corres con ellos. El polvo se levanta. El cielo está estrellado. Y todo, absolutamente todo, parece diferente. Porque ahora ya no caminan hacia una incertidumbre. Caminan hacia una misión. No tienen todo claro. Pero lo suficiente. Y eso basta. Regresan con los otros. Cuentan lo ocurrido. Las puertas, esta vez, no están tan cerradas. Ni las mentes. Ni los corazones. Tú te apoyas en una pared, escuchando sus voces mezclarse como un coro improvisado. No hay un solo discurso, ni una declaración oficial. Solo palabras vivas. Respiradas. Compartidas. Y entonces, en un rincón del recuerdo, vuelve a aparecer ese detalle que lo inició todo, el manto. Dobladito. Tranquilo. El acto más pacífico dentro del evento más poderoso. Y tú comienzas a pensar, ¿cuántas cosas grandes en la historia comenzaron con un gesto que nadie entendió en su momento? La calma en Jerusalén no dura mucho. A medida que los rumores de la resurrección se propagan, también lo hacen las miradas de sospecha. No todos están celebrando. Para algunos, este giro celestial es un problema político, religioso y logístico. Tú, sin embargo, estás siguiendo de cerca a Pedro. Y vaya que es un espectáculo. No porque haga algo particularmente impresionante, todavía no, sino porque no duerme.
Literalmente. Pasa las noches dando vueltas, murmurando frases, repasando recuerdos. Cierra los ojos solo para abrirlos con más dudas. Como si el milagro lo hubiera despertado, pero a algo más difícil que la simple fe, la responsabilidad. Una noche, te sientas cerca. Él está frente al fuego, moviendo brasas con una rama seca. Mira las llamas como si esperara encontrar respuestas en los reflejos. Y tú entiendes. Porque el milagro más grande del mundo no borra los errores de un plumazo. Pedro sigue cargando con su triple negación como si fueran piedras en la mochila. 3 veces dijo que no conocía a su amigo. 3 veces que resuenan más fuerte ahora que el amigo volvió. Dato histórico, la figura de Pedro fue probablemente reconstruida por la comunidad cristiana primitiva para enfatizar su humanidad. Un líder con fallas resulta más cercano, más creíble. No es casualidad que los evangelios resalten sus tropiezos casi tanto como sus logros. Los historiadores aún discuten si Pedro asumió la primacía del liderazgo desde el principio, o si fue un proceso más paulatino. Pero lo que está claro es que su historia no se escribe con triunfos perfectos, sino con redención dolorosa. Una noche más, él se pone de pie y anuncia, voy a pescar. Y tú, como si fuera lo más normal del mundo, decides ir también. Se suben al bote. El lago de Tiberíades está sereno. Demasiado sereno. El agua parece de vidrio. Las redes están listas, pero los peces, bueno, parece que no recibieron la invitación. Horas pasan. Nada. Ni una escama. Ni un chapoteo. Y justo cuando están a punto de rendirse, una voz desde la orilla. ¿Tienen algo de comer? Pedro se encoge de hombros. Nadie responde. Echen la red al lado derecho del bote. Y tú te giras lentamente. Porque esa frase, tan sencilla, tan específica, tiene una resonancia conocida. Es como una campana que no suena, pero vibra en el pecho. Obedecen. Y entonces, ocurre. Una red llena hasta el límite. Peces luchando, agua salpicando, gritos, risas, confusión. Juan, que siempre ha sido el más perceptivo, lo dice primero. Es el Señor. Y Pedro. Pedro no espera. Se lanza al agua. No camina sobre ella esta vez. Nada. Con torpeza. Con urgencia. Como si el lago fuera un desierto que lo separa de lo único que importa. Tú nadas también, claro. Porque hay momentos que simplemente no te puedes perder. Llegan a la orilla. Y ahí está Jesús. Sentado. Tranquilo. Haciendo fuego. Cocinando pescado. Sí, pescado. El Hijo de Dios cocinando como un papá en un picnic dominical. Porque al parecer, la divinidad también tiene buen gusto culinario. Dato curioso, en el mundo antiguo, el acto de comer juntos tenía un significado sagrado. No era solo sustento, era comunión. Por eso, Jesús compartiendo comida después de su resurrección no es casual. Es un gesto de restauración. Se sientan todos. Comen. No preguntan quién es. No hace falta. El silencio lo dice todo. Jesús mira a Pedro. Y tú contienes el aliento. Porque sabes lo que viene. ¿Me amas? Pedro asiente. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y otra vez. ¿Me amas? Sí, Señor. Cuida de mis ovejas. Y una tercera vez. ¿Me amas? Pedro se entristece. 3 veces. Justo como las 3 negaciones. Pero esta vez, cada sí sana una herida. Apacienta mis ovejas. Tú lo ves. Pedro se endereza un poco. No como quien ha ganado algo, sino como quien ha sido perdonado. Y eso, en su caso, vale más que cualquier corona.
Los historiadores aún discuten si este diálogo realmente ocurrió o fue una construcción posterior para restaurar simbólicamente la imagen de Pedro. Pero tú, que estás viendo la escena, sabes que la verdad emocional es suficiente. Jesús no da sermones esa mañana. Da pescado. Da palabras justas. Da paz. Y tú piensas, una vez más, en el manto. Porque si en aquella cueva comenzó la resurrección, en esta orilla comienza otra cosa, la misión. Y todo, otra vez, en silencio. Sin relámpagos. Sin trompetas. Solo fuego, pescado, y una mirada que dice, es hora de empezar. Galilea. Tierra de colinas suaves, campos que susurran al viento y cielos tan despejados que parece que puedes ver los pensamientos de Dios flotando entre las nubes. Aquí, lejos de Jerusalén y de los rumores, Jesús ha citado a los suyos para una última lección. Una lección sin pizarras, sin parábolas rebuscadas. Solo vistas panorámicas y promesas. Tú subes con ellos. El camino es largo, pero no pesado. No hay apuro, pero tampoco pausas innecesarias. Hay algo en el aire, ese tipo de anticipación que sientes cuando sabes que algo importante está a punto de ocurrir, aunque no sepas qué. En la cima, se detienen. La brisa sopla suave, como si supiera que ese momento necesita silencio. Jesús está ahí. Sereno. Como siempre. No lleva túnicas brillantes ni está rodeado de luces. Lleva polvo en las sandalias y el cabello revuelto por el viento. Un rey que no parece rey, y que por eso mismo, lo es aún más. Comienzan a rodearlo. Tú te colocas al borde, entre Pedro y un discípulo cuyo nombre siempre olvidas. Todos lo miran con atención, aunque algunos aún cargan dudas, como esas últimas migas de pan que no sabes si tirar o guardar. Y entonces, Jesús habla. No mucho. No hace falta. Habla de ir. De enseñar. De bautizar. De recordar. De que no estarán solos. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Tú sientes que el suelo vibra apenas. O tal vez es tu pecho. Dato histórico, muchos investigadores sostienen que esta escena resume el propósito de la Iglesia primitiva. No era tanto un evento puntual como un marco teológico encapsulado en un momento narrativo. Una especie de manifiesto escénico. Los historiadores aún discuten si esta montaña era un lugar específico, como el monte Tabor o una colina sin nombre, o si representa algo simbólico, la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Tú lo ves levantar la mirada. Y, sin previo aviso, ocurre. Comienza a elevarse. No como un cohete. No con música épica de fondo. Simplemente, sube. Como si la gravedad hubiera decidido dejarlo ir. Como si el cielo lo estuviera llamando con voz de madre. Los discípulos lo siguen con la vista, hasta que se vuelve apenas una silueta contra el azul. Y luego, ya no está. Tú no parpadeas. No respiras. Porque algo en ti sabe que si cierras los ojos, perderás la imagen para siempre. Pero la escena no termina ahí. Aparecen dos figuras. Otra vez, esos ángeles discretos que parecen empleados públicos del reino celestial. Y dicen algo tan lógico que parece broma. ¿Qué hacen mirando al cielo? Tú, mentalmente, respondes, perdón, acabamos de ver a alguien levitar hacia el infinito, ¿y no vamos a mirar? Pero el punto es claro. No es momento de quedarse quieto. Es momento de moverse. Los discípulos bajan la colina. No hablan mucho. Pero sus pasos tienen otro ritmo. Ya no andan por andar. Caminan con destino. Con encargo. Con un mandato que no pesa, sino que empuja. Tú te quedas un momento más arriba. Miras el horizonte. Las nubes se han cerrado un poco, como una cortina después de la obra. Y piensas, ¿cómo se continúa después de ver eso? Dato curioso del día, en la iconografía cristiana temprana,
la ascensión fue representada durante siglos solo por 2 pies colgando de una nube. Lo cual es tanto hilarante como profundamente simbólico. Porque sí, a veces la fe se construye con imágenes inesperadas. Regresas con el grupo. Pedro va al frente. Juan a su lado. Tomás camina en silencio, pero sin esa dureza escéptica de antes. Todos han cambiado un poco. Incluyéndote. Y tú sabes que la historia no terminó en la tumba vacía. Ni en el pan partido. Ni en las heridas tocadas. Terminó aquí, o mejor dicho, empezó aquí, en la cima de una colina, con una nube, una promesa, y un grupo de soñadores con sandalias. Y mientras bajas, con las piedras crujientes bajo tus pies, una imagen se instala en tu mente sin que tú la invoques. El manto. Dobladito. Silencioso. Esperando. Como si todo esto, la cruz, el regreso, la ascensión, fuera solo una gran carta dejada en la cama. Una nota que dice: he ido. Pero volveré. Vuelves a Jerusalén con el grupo. No es el mismo grupo que lloraba hace semanas ni el que se escondía tras puertas cerradas. No. Ahora caminan con paso firme, aunque sus sandalias estén tan gastadas como siempre. No tienen planes claros ni un mapa detallado, pero llevan algo más poderoso, una certeza. Te das cuenta de que algo en el aire también ha cambiado. La ciudad, aunque ruidosa, parece escuchar. Como si sus muros antiguos y callejones estrechos supieran que algo distinto está por comenzar. Se instalan en el aposento alto, ese lugar que ya es más símbolo que localización. No por la arquitectura, que es bastante común, dicho sea de paso, sino por todo lo que ahí ha ocurrido. Y lo que está por ocurrir. Los días pasan. Ellos oran. Esperan. Y tú, observas. A veces te preguntas si ellos también piensan en el manto. En ese primer susurro de orden dentro del caos. Una tarde, Pedro se pone de pie. Su voz suena más segura. Toma la palabra como quien ya no teme equivocarse. Habla de Judas, de las Escrituras, de la necesidad de elegir a alguien más. Dato curioso, el número 12 era profundamente simbólico para los judíos. Representaba las tribus de Israel, la totalidad del pueblo elegido. Tener 11 apóstoles era como una orquesta sin su primer violín. Así que elegir un nuevo miembro no era un trámite, era una restauración. Echan suertes. Una práctica antigua, como lanzar dados sagrados. Y el elegido es Matías. Los historiadores aún discuten si Matías tuvo un rol activo en el desarrollo de la iglesia primitiva o si simplemente fue un símbolo de equilibrio restaurado. Lo cierto es que su nombre figura en esa lista que, con el tiempo, se volvería más poderosa que cualquier censo imperial. Pasados algunos días más, llega la mañana en que todo se revuelve. Un viento. Pero no un viento cualquiera. Uno que no entra por las ventanas, sino que parece surgir del mismo suelo. Se mete por la ropa. Sacude cabellos. Hace temblar mesas. Y entonces, lenguas de fuego. Tú no sabes cómo describirlo. No queman. No consumen. Pero están ahí. Bailando sobre las cabezas. Como si el espíritu hubiera decidido manifestarse con una estética de festival que nadie esperaba. Y todos comienzan a hablar. Pero no en sus propias lenguas. No. En idiomas que no conocen, que nunca aprendieron, pero que de pronto fluyen como si siempre hubieran estado ahí, esperando. La ciudad enloquece. Personas de todos lados, partos, medos, elamitas, visitantes confundidos con mapas enrollados, escuchan su idioma natal siendo pronunciado por pescadores galileos que ni siquiera sabían cómo saludar en otra lengua. Tú te asomas por una ventana. La plaza está llena. Alguien grita, están borrachos. Y tú piensas, eso sí que sería un vino milagroso. Pedro, entonces, se adelanta. Ese mismo Pedro que negó. Que lloró. Que se hundió.
Ahora se yergue como un tronco firme en medio de la tormenta. Alza la voz. No tiembla. No se enreda. Habla con la fuerza de alguien que ha sido reconstruido desde dentro. Y tú sientes orgullo. Dato histórico, muchos expertos coinciden en que este discurso de Pedro marca el inicio formal de la Iglesia. No una institución con reglas, sino una comunidad con propósito. Un cuerpo vivo, aún tembloroso, pero con fuego en las venas. Habla de Jesús, de las Escrituras, de la cruz, de la resurrección. Pero más que eso, habla con el corazón. Y la multitud escucha. Con atención. Con asombro. Como si cada palabra encajara perfectamente en un hueco que ni sabían que tenían. Al final del día, 3000 personas se suman. No por obligación. No por miedo. Por algo más difícil de definir, por convicción. Y tú piensas, todo esto comenzó con un manto doblado. Una pieza de tela que no hablaba, no brillaba, no hacía milagros. Solo estaba allí, tranquila. Como diciendo, esto no fue un escape. Fue una salida ordenada. Desde ese día, los discípulos se mueven con otra energía. Comen juntos. Comparten todo. Curan, predican, son perseguidos, sí, pero no retroceden. Porque saben que el que dobló el manto prometió volver. Y tú no los pierdes de vista. Pasas los días en compañía de ellos, estos hombres y mujeres que han sido transformados. No por un truco. No por una emoción pasajera. Sino por una experiencia que se plantó en lo más profundo de su existencia, como una semilla en tierra fértil. A veces, te preguntas si son conscientes del cambio. Si Pedro nota que ahora habla sin dudar. Si Juan siente que su voz, antes suave y contemplativa, ahora es buscada por multitudes. Si María Magdalena, sí, ella sigue presente, sabe que su nombre será recordado por más siglos que el de cualquier reina. Tú los miras, desde la sombra de un árbol o entre la multitud, y ves cómo la vida nueva les va brotando de la piel. Pero no todo es milagros y fuego. También hay tropiezos. Discusiones. Momentos de miedo. Como aquella vez en que Pedro y Juan son arrestados por hablar demasiado en el lugar equivocado. Tú los sigues hasta el tribunal. El ambiente ahí es frío. Oficiales con rostros duros, ropas bien planchadas y corazones aún más arrugados. Les preguntan en qué nombre han hecho lo que hicieron. Tú ves a Pedro respirar hondo, esa pausa característica suya antes de soltar una frase que probablemente lo meterá en problemas. En el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. ¡Boom! Tú te quedas inmóvil. Porque ese Pedro que no pudo sostener la mirada frente a una sirvienta ahora mira a jueces con el fuego de 1000 linternas encendidas. Dato curioso, el Sanedrín, esa especie de supremo tribunal judío, no solía ser indulgente con quienes desafiaban la estructura. Y sin embargo, aquí están estos pescadores hablando con más autoridad que los propios escribas. Los historiadores aún discuten si estos relatos fueron embellecidos por la tradición oral o si se basan en documentos antiguos que registraban enfrentamientos reales entre los primeros cristianos y las autoridades. Sea como sea, lo que no puede discutirse es la valentía. Los dejan ir, por ahora. No saben qué hacer con ellos. Y Pedro, apenas libre, no se esconde. Va directo al templo otra vez. Tú ruedas los ojos, medio frustrado, medio admirado. No conoce el concepto de mantener un perfil bajo. La comunidad sigue creciendo. Se comparten alimentos, se reparten bienes, se cantan salmos al amanecer. Es hermoso, sí, pero también comienza a molestar a ciertos sectores. Porque una comunidad que vive sin miedo, que se ama sin condiciones, que no le rinde tributo al poder, incomoda. Un día, Esteban, uno de los nuevos líderes, comienza a predicar con la misma pasión que Pedro. Y tú sabes lo que viene. Porque lo hace en lugares públicos, con palabras claras, y con ojos que no tiemblan. Lo arrestan. Tú lo ves llevar ante el consejo. Él no se defiende. No suplica.
No busca un hueco legal por donde escapar. Solo, habla. Con calma. Con historia. Recorre todo el Antiguo Testamento como un guía turístico del alma. Y cuando termina, no hay argumentos en contra. Solo piedras. Tú quisieras no verlo. Pero lo ves. Lo escuchas. Su última palabra es un perdón. Y tú no entiendes cómo puede haber tanta luz en una escena tan oscura. Dato histórico, la lapidación era una forma común de ejecución para quienes eran considerados blasfemos. El relato de Esteban, considerado el primer mártir cristiano, marcaría un antes y un después en la narrativa del movimiento. Los discípulos se dispersan. Algunos huyen. Otros se ocultan. Pero nadie olvida. Y tú regresas mentalmente al sepulcro. Otra vez. Al lino. A ese manto que no gritó, que no sangró, que no predicó. Solo se quedó, doblado, esperando. Porque incluso ahora, cuando el camino se vuelve difícil, sigue hablándote. Sigue recordándote que nada está fuera de control. Que el mismo que salió caminando de la muerte se tomó el tiempo de ordenar la tela que lo envolvía. Tú caminas con ellos, aunque el horizonte parezca incierto. Y en cada paso, en cada rincón, en cada historia nueva, ves huellas. Huellas de alguien que ya pasó por aquí antes. Y que volverá. La persecución no detiene el movimiento. Solo lo expande. Tú los ves irse, uno por uno. Algunos a Samaria, otros más allá. A Chipre, a Siria, a Damasco. No por estrategia, sino por necesidad. Y sin embargo, es como si cada piedra lanzada en contra se convirtiera en una semilla plantada en tierra nueva. Tomas nota de un nombre que empieza a repetirse en las oraciones de advertencia: Saulo. Un fariseo. Celoso. Inteligente. Un tipo que respira amenazas y que, si las piedras pudieran firmar autógrafos, él sería su manager. Lo ves dirigirse a Damasco con cartas en la túnica y furia en los ojos. Pero tú sabes lo que viene. Y no puedes evitar disfrutar la anticipación. En el camino, una luz. Brillante. Innegable. Tan intensa que incluso tú, espectador privilegiado, tienes que entrecerrar los ojos. Saulo cae. Literalmente. Como el orgullo hecho carne. Y una voz. No un trueno. No un rugido. Una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tartamudea. Pregunta quién habla. La respuesta lo atraviesa como un rayo mudo. Soy Jesús, a quien tú persigues. Silencio. Hasta los árboles dejan de mover sus ramas. Hasta el viento decide guardar respeto. Dato histórico, el viaje de Saulo a Damasco está considerado uno de los eventos fundacionales del cristianismo. Su conversión no solo cambió su vida, sino también el alcance del mensaje cristiano, que dejaría de estar confinado al judaísmo para extenderse a los gentiles. Los historiadores aún debaten si fue una visión, una experiencia mística o una narración didáctica elaborada por los primeros cristianos. Tú no necesitas decidir. Estás viendo el resultado. Saulo queda ciego. Literalmente. No puede ver por 3 días. Y tú te preguntas si es una metáfora o un reinicio espiritual en toda regla. Mientras tanto, otro nombre aparece en escena: Ananías. No un apóstol. No un gran orador. Solo, un discípulo. Común. Silencioso. Que recibe una tarea tan absurda como gloriosa. Ve, y pon las manos sobre Saulo. Ananías protesta. ¿Quién no lo haría? Pero va. Entra a la casa. Coloca las manos con un temblor controlado. Y dice lo que nadie imaginó decirle a ese hombre. Hermano Saulo. Y los ojos de Saulo se abren. No solo los físicos. Todos. Tú lo observas. Tarda unos segundos en entender dónde está.
¿Quién es? ¿En qué se ha convertido? No tiene ya odio en los ojos. Ni en la voz. Solo fuego. Pero de otro tipo. Empieza a predicar. Primero tímidamente. Luego con fuerza. Lo miran raro. Lo rechazan. Lo golpean. Pero no para. Tú lo sigues por calles estrechas y sinagogas hostiles. Por plazas donde lo escupen y hogares donde lo acogen con cuidado. Y en medio de todo eso, tú lo escuchas repetir una y otra vez algo que reconoces. Jesús resucitó. No lo vio caminar sobre el agua. No lo escuchó contar parábolas. No estuvo cuando dobló el manto. Pero lo encontró. O mejor dicho, fue encontrado. Dato curioso, muchos de los escritos de Pablo, como ahora se hace llamar, se convertirán en la columna vertebral teológica del cristianismo. Y sin embargo, casi nunca menciona detalles físicos de Jesús. Para él, lo esencial fue ese encuentro, ese cruce de mirada, aunque fuera con los ojos cerrados. Tú piensas en lo irónico que es que uno de los enemigos más feroces se convirtiera en uno de los amigos más fieles. Pero así funciona esto. Nadie está demasiado lejos como para no ser llamado por su nombre. Y mientras lo observas partir hacia Antioquía, cargando pergaminos, esperanza y alguna que otra cicatriz, recuerdas otra vez ese primer gesto. El manto. Dobladito. No tirado. No olvidado. Colocado. Como si Dios, desde el principio, supiera que las cosas bien hechas dejan huella. Antioquía es otra historia. Otra cultura. Otra lengua. Pero el mismo fuego. Tú entras a la ciudad junto con Pablo, sí, ya nadie lo llama Saulo, y Barnabás, su compañero de aventuras y el que sonríe aunque lo apedreen. Es un dúo extraño, pero funcional. Uno habla con intensidad quirúrgica, el otro con ternura que se pega en la piel. En Antioquía descubren algo inesperado, la gente está lista. No solo los judíos. Los griegos. Los comerciantes. Los esclavos. Incluso un par de soldados retirados. Todos quieren escuchar sobre ese hombre que dobló la muerte como si fuera un manto de lino. Pablo predica con fuerza. No tiene paciencia para rodeos. No usa muchas parábolas. Va directo. Pero tú notas que siempre deja un silencio al final. Como una puerta entreabierta. Una invitación a preguntar. Dato curioso, Antioquía fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Cosmopolita, rica, llena de estatuas, templos y tráfico de ideas. Fue allí donde, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Un apodo al principio burlón, que con el tiempo se volvió bandera. Los historiadores aún discuten si ese nombre fue adoptado con orgullo desde el inicio o si fue una etiqueta impuesta desde fuera. Pero tú, que estás viendo cómo se multiplican los abrazos y las reuniones a la luz de las lámparas de aceite, sabes que ese nombre encontró hogar. La comunidad crece. Comen juntos. Ayudan a los pobres. Cantan himnos nuevos con melodías robadas de canciones populares. Porque sí, hasta la adoración se adapta al contexto. Pero, como siempre, el conflicto acecha. Algunos fariseos convertidos llegan a Antioquía con una lista de condiciones. Hablan de circuncisión, de comida pura, de costumbres ancestrales. Pablo, por supuesto, no está encantado. Tú lo ves apretar los labios mientras escucha. Deja que terminen. Luego habla. No con gritos, sino con argumentos. No con ira, sino con claridad. El problema no es la ley, dice. Es hacer de ella un muro en lugar de un puente. Dato histórico, este conflicto provocó el llamado Concilio de Jerusalén, una reunión decisiva para determinar si los gentiles debían adoptar las leyes judías para seguir a Jesús. La respuesta fue revolucionaria, no. Los historiadores reconocen este momento como un parteaguas. Sin esa decisión, el cristianismo probablemente habría quedado como una secta judía minoritaria.
En cambio, se convirtió en un movimiento mundial. Pablo regresa a Jerusalén para defender su postura. Tú lo sigues. Entra a la ciudad como quien regresa a casa, sabiendo que ha cambiado demasiado como para que todo siga igual. Se reúne con Pedro, con Santiago, el hermano de Jesús, sí, ese que al principio no creía mucho, y con los otros. La conversación no es sencilla. Hay tensión. Diferencias. Pero también algo más fuerte, memoria compartida. Tú notas un momento curioso, mientras discuten, hay un silencio breve. Alguien menciona el sepulcro. Y por un instante, todos se quedan quietos. Porque al final, todos estuvieron allí. Todos, de alguna forma, se toparon con ese lugar. Con esa piedra corrida. Con ese lino doblado. No lo dicen. Pero se nota. En la forma en que bajan la voz. En cómo sus miradas se cruzan con respeto. Y ahí lo tienes otra vez, el manto. Invisiblemente presente. Recordando que antes del conflicto, del crecimiento, de los viajes y las cartas, hubo un gesto callado. Se llega a un acuerdo. No habrá imposiciones innecesarias. Solo un recordatorio, no olviden amar. No olviden cuidar. No olviden el centro de todo. Y con eso, Pablo regresa a su misión. Con más seguridad. Con más responsabilidad. Y tú, claro, lo sigues. Porque sabes que cada paso que da está guiado por algo que vio en el camino, aunque no lo haya visto con los ojos. Y tú también lo viste. Pasan los años. Tú lo sientes en el aire, en las arrugas nuevas que se forman en los rostros, en las barbas que se tiñen de gris, en las oraciones que se hacen más lentas, más sabias. Pablo sigue viajando. Más lejos. Más solo. No siempre con Barnabás. A veces con Silas. A veces con nadie más que su sombra y una fe que se niega a disolverse, incluso en cárceles húmedas o ante jueces con agendas ocultas. Tú estás con él cuando pisa Atenas. Ah, Atenas, la ciudad donde las ideas caminan como ciudadanos y las estatuas son más abundantes que los árboles. Él recorre el Areópago, ese lugar donde los filósofos debaten como si su vida dependiera de ello. Y, quizás, sí depende. Pablo se para entre ellos. Habla. No con referencias al Antiguo Testamento, porque estos no lo conocen, sino citando a sus poetas, sus ídolos, su altar al Dios desconocido. Y tú lo observas hacer magia sin milagros. Solo palabras. Solo verdad. Vestida de lógica. Perfumeada con compasión. Dato curioso, los griegos tenían un altar dedicado al Dios desconocido, para cubrir cualquier deidad que se les pudiera escapar del radar. Un plan de contingencia teológico, por si acaso. Los historiadores aún discuten si el discurso en el Areópago fue transcripción exacta o resumen literario. Pero tú, que estás a unos pasos, sabes que la esencia fue esa, tender puentes donde todos esperaban murallas. Algunos se burlan. Otros escuchan. Unos pocos creen. Y eso basta. De Atenas, a Corinto. De Corinto, a Éfeso. A Filipos. A Roma. Cada ciudad deja marcas en su cuerpo, cicatrices, hematomas, memorias. Y tú ves como esa figura enjuta, cada vez más encorvada, se convierte en el pilar invisible de algo mucho más grande que él mismo. Y sí, también lo ves escribir. Cartas. Tantas cartas. A veces con la tinta corriendo por las gotas de sudor. A veces dictando desde una celda, con un guardia medio dormido como único testigo. Gracia y paz, siempre así comienzan. Con palabras que parecen pequeñas pero que, juntas, han cruzado siglos. Dato histórico, las epístolas paulinas son algunos de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Escritas antes que los evangelios, contienen una mezcla de teología, emoción y sentido práctico que aún resuena en iglesias de todo el mundo. Tú lees junto a él mientras cierra una carta a los creyentes de Roma. Habla del amor. Del perdón.
De que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la vida. Ni la muerte. Ni ángeles. Ni principados. Ni la ausencia. Ni siquiera el silencio. Y otra vez, tú piensas en el sepulcro. En la tela. En el gesto. Porque incluso aquí, en este rincón polvoriento donde Pablo aguarda juicio, ese eco sigue resonando. El eco de que todo comenzó con orden. Con intención. Con una promesa callada doblada cuidadosamente. Años después, tú te sientas cerca cuando le dictan la última carta. La tinta parece más pesada. Las frases, más cortas. Pero la llama, intacta. Pide una capa. Algunos libros. Y no mucho más. Tú sabes que su carrera está por terminar. Pero no su impacto. Porque mientras el imperio se encoge de hombros, las cartas ya han cruzado fronteras. Las comunidades crecen como raíces bajo tierra, invisibles pero imparables. Y tú, que has estado allí desde la tumba vacía hasta esta celda oscura, lo sabes, nada fue en vano. Pablo, como Jesús, no dejó gritos. Dejó palabras. No hizo monumentos. Hizo comunidad. Y como aquel manto, todo lo hizo en silencio, pero para que se viera. El tiempo, como siempre, sigue su curso. Las ciudades cambian. Los discípulos envejecen. Algunos mueren. Otros desaparecen en la bruma de la historia. Pero el mensaje sigue vivo, como una canción que se pasa de oído en oído sin perder su melodía. Tú caminas por las calles de Roma. Ya no con la ligereza de los primeros días, pero sí con más propósito. Esta es la última estación de muchos. El centro del mundo antiguo. El lugar donde el poder se siente en cada columna y donde las palabras de un carpintero judío parecían, al principio, condenadas a perderse entre estatuas de mármol. Y sin embargo, aquí estás. Pedro también está en Roma. Lo reconoces por su andar firme, aunque arrastra una leve cojera desde aquella paliza en Cesarea. Él predica en callejones, en casas de esclavos, en patios mal iluminados. Ya no necesita multitudes. Una persona basta. Lo sigues una noche hasta una pequeña reunión. Hay pan. Vino. Gente que se llama hermana y hermano, sin compartir sangre. Pedro toma la palabra. No habla como el líder de una organización. Habla como un amigo que ha visto cosas y quiere evitarte errores. Recuerden lo esencial, dice. No los milagros. No los debates. El amor. Tú lo miras. Aquel que una vez negó, ahora confirma con cada gesto. Cada mirada. Cada silencio. Dato curioso, los primeros cristianos en Roma celebraban la cena del Señor en casas privadas, muchas veces bajo riesgo de persecución. No había púlpitos ni vitrales. Solo comunidad, pan, y una fe compartida con susurros. Los historiadores aún discuten si Pedro y Pablo murieron el mismo año, bajo Nerón, o en épocas separadas. Pero tú, que has estado presente en cada paso, sabes que el final nunca es tan importante como lo que deja atrás. Una mañana, te acercas al Tíber. El río se mueve con esa lentitud que parece indiferente al paso del tiempo. A lo lejos, los edificios romanos lanzan sombras largas. Y tú piensas en todo lo que viste. En la piedra corrida. En el sepulcro vacío. En el manto doblado. Y te das cuenta, ese gesto, ese detalle que parecía tan simple, fue en realidad una nota a pie de página del cielo. Jesús no salió corriendo del sepulcro. No dejó caos. No tumbó los lienzos con dramatismo. Se tomó el tiempo de doblar. De poner en orden. De dejar todo, listo. Como diciendo, la muerte ya no tiene poder aquí. Y si vine a vencerla, que al menos se note que pasé limpiamente. Es posible que nadie lo haya visto hacerlo. Que no haya testigos de ese momento exacto. Pero tú sabes que estuvo ahí.
Que ese gesto fue la primera predicación de la resurrección. Una homilía en lino. Y mientras Roma bulle a tu alrededor, mientras los cristianos se multiplican en casas, en plazas, en prisiones, tú sabes que todo sigue. Porque la fe no necesita estruendo. A veces, solo necesita una señal pequeña. Silenciosa. Como un manto, cuidadosamente doblado sobre piedra. Y ahora, cierra los ojos. Respira lento. Como si cada aliento fuera una página más de esta historia que no tiene final, sino pausas suaves entre acto y acto. Piensa en aquel sepulcro. En su frescura de piedra antigua. En la penumbra ligera del amanecer filtrándose por la entrada. Y en ese lino, quieto. Esperando. No necesitas entender todo. No esta noche. Tal vez nunca. Porque hay verdades que no están hechas para ser diseccionadas, sino para ser abrazadas con calma, como una manta extendida al final de un día largo. Recuerda a María, cuando escuchó su nombre. A Pedro, frente al fuego. A Tomás, tocando lo que no creía. A Pablo, cayendo para levantarse de otra forma. A todos ellos, tan humanos como tú. Esta historia, tan antigua, sigue resonando en pasillos modernos. En habitaciones como la tuya, con luces apagadas, con murmullos lejanos de la calle, con el zumbido suave de un ventilador girando en modo lento. Y en medio de eso, permanece. El gesto. El manto. Dobladito. Tranquilo. Como una promesa escondida entre pliegues. Tal vez mañana despiertes y no recuerdes cada detalle. Está bien. Lo importante es que algo de esto te acompañe. Un susurro. Un eco. Una certeza callada de que incluso lo invisible puede sostenernos. Así que, por ahora, solo descansa. Déjate llevar por la cadencia lenta de los recuerdos. Deja que las imágenes se desvanezcan como humo. Y si por casualidad sueñas esta noche, que sea con lino, con luz tenue, y con un nombre pronunciado en voz baja. Fin del guión. Dulces sueños.